erabiltzea. Ekitaldia amaitzen denean, ez altxatu aulkietatik, harik eta gure langileek alan esan arte. Izan ezazue pazientzia mesedez. Halaber, sakelako telefonoak itzaltzeko eskatzen dizuegu. Eskerrik asko. Buenas tardes. Teniendo en cuenta las instrucciones de las autoridades sanitarias, les recordamos que mientras se encuentren dentro de la biblioteca es obligatorio el uso de la mascarilla. Una vez finalice el evento, por favor, no se levanten de sus butacas hasta que se lo indique nuestro personal. Rogamos paciencia. Asimismo, les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de o sesión de Diálogos para la Literatura. Muchas gracias por haber venido. Vamos a conversar con Olga Damaris Duarte, Marifé Santiago Bolaños, sobre tres autoras, tres figuras, tres exilios de grandes escritoras del siglo XX, muy presentes todavía, muy leídas todavía y que tantas cosas, de las que tantas cosas se puede aprender, tanto de su obra como de su peripecia vital, de la que también vamos a hablar aquí, seguro. Son María Zambrano, filósofa española, autora de Claros del Bosque, entre otras muchísimas obras, que tuvo que exiliarse por la Guerra Civil. Hannah Arendt, filósofa alemana, judía, autora de La condición humana, entre otras obras también, exiliada por la persecución nazi, y Marina Tsvetaeva. Tsvetaeva. Yo tardé mucho. Sí, Marifé lo dice bien, ¿eh? O sea que poeta, escritora, que a raíz de la Revolución Rusa y del régimen que le siguió tuvo que exiliarse en Berlín, Praga, Francia, en condiciones de extrema pobreza, las que perdió a una hija en un orfanato ruso, en fin, una vida bastante trágica, muy dramática, excepcionalmente dramática, y que está considerada por su obra poética a la altura de los grandes, de Boris Pasternak, por ejemplo, ¿no? Es que yo con estas, en fin, a las grandes, digamos, escritores, ¿no? del siglo XX de la literatura rusa, sin lugar a dudas, y cada vez más además, porque siempre, digamos que el reconocimiento de esta mujer siempre ha ido en ascenso en los últimos 20-30 años, ¿no? Muchísimo además. Son tres exiliadas mujeres, grandes intelectuales de lo mejor del siglo XX, escritoras clásicas que fueron víctimas directas de una época atravesada en Europa por dictaduras, totalitarismos, guerras con millones de muertos, la guerra civil, el Holocausto, la Revolución Rusa y el régimen stalinista, y la Segunda Guerra Mundial, tanto en el caso de Hannah Arendt como hasta 1941 en el caso también de la escritora rusa. Vamos a presentar un poco también a las dos escritoras, ¿no? que tenemos aquí para que nos hablen de ella. Olga Amarís, por orden alfabético. Olga Amarís Duarte, doctora en filosofía, autora de Una poética del exilio, que es la obra que le trae aquí, en la que establece un diálogo entre María Zambrano y Hannah Arendt, desde ese arrojamiento del exilio, ¿no? que te expulsa de tu propio mundo y a partir del cual te puedes hacer uno nuevo, si tienes un poquito de suerte también y si los acontecimientos no te arrastran, ¿no? Marifé Santiago Bolaños, doctora en filosofía también, profesora de estética y teoría de las artes en la Universidad Rey Juan Carlos, poeta muy vinculada al teatro, autora de Espejos de la Nada, donde habla de Marina Tsvetaeva y María Zambrano. Marifé Santiago parte de la fecha de 1939 en París, en la que Marina Tsvetaeva espera que las autoridades soviéticas le den permiso para volver a su país para reunirse con su marido y su hija, tras 17 años de exilio en París, también en unas situaciones bastante duras, ¿no? Y en la capital francesa en ese momento también está María Zambrano, lógicamente exiliada de la Guerra Civil, que se reencuentra con su marido y que después de una corta estancia se va hacia México. Bueno, tenemos por tanto esta especie de tres puntos de conexión, tres mujeres, tres exiliadas, tres
bueno, tres personas que vivieron muy de cerca los grandes acontecimientos del siglo XX que al final, y que al mismo tiempo fueron víctimas de ellas también, ¿no? Que tremendamente víctimas y tremendamente heridas por esta circunstancia. Tres personas también muy radicalmente individuales, ¿no? Muy personales, pero quisiera preguntarles a ambas ¿cómo se podría establecer, qué puntos de conexión podría haber entre los tres exilios, por decirlo de esa manera, ¿no? Bueno, hemos partido de una pregunta que me gustó mucho, que de hecho yo cuando estaba leyendo el libro de Marifé, ella dijo algo que para mí fue esencial, y es, si se hubieran encontrado María Zambrano con Marina Tsvetaeva, tal vez esta primera hubiera convencido a Marina de no suicidarse. Sí. Y yo pensé, pero es que Hannah Arendt hubiera surtido de la misma forma, porque para mí, Hannah Arendt y María Zambrano, tal vez el punto de conexión es esa actitud tan positiva, tan esperanzadora frente a la crisis. Entonces, yo estoy convencida de que sí que hubieran logrado que Marina Tsvetaeva no se suicidara. Entonces, yo veo eso desde el exilio, desde esa crisis, de ese desarraigo, de repente crear una ética del nacimiento, de ese volver a nacer, volver a recrear. Yo lo veo así, no sé tú. Sí, bueno, yo antes de comenzar tengo que dar las gracias a la biblioteca por la invitación, a Chema por haber organizado este encuentro, que es una tertulia en la que estamos todas las personas que están en esta sala, con un maestro de ceremonias como el que nos acompaña. Gracias a la biblioteca, gracias a ustedes por haber elegido pasar esta tarde precisamente aquí. Me gusta mucho empezar, a veces no por los principios, pero sí por lo esencial. Y lo esencial tiene que ver con lo que acaba de decir Olga. Hace ya muchos años que por razones que cuando las intentas explicar probablemente tienen una lógica y acaban haciendo un mosaico con un cierto sentido, pero que en el momento en el que brotan en absoluto tienen un camino hecho ni tampoco una intención. Marina Tsvetaeva, podemos llamarla Marina, yo tardé también tardé mucho tiempo en no equivocarme, se coló, digamos que en mi vida de una manera pues probablemente semejante a la que Olga ha tenido como experiencia con Hannah Arendt, ¿no? De pronto dejan de ser una escritora fascinante, efectivamente, considerada una de las más grandes del siglo XX, junto pues, a nombres del tamaño, ¿no? Del tamaño de Anna Akhmatova o de Pasternak o de Rilke, ¿no? Hablaremos después de esa correspondencia maravillosa precisamente entre Rilke, Pasternak y ella. Bueno, de repente se coló donde yo no esperaba que apareciese. Y en ese colarse, que fue una primera lectura, cuando empezaron a abrir precisamente los archivos del KGB, se empezó a traducir de una manera bastante veloz, afortunadamente, a Marina al español. Y entonces yo empecé a leerla justamente ahí y para mí fue un desvelamiento. Somos todas las personas que estamos aquí muy lectoras. Todas somos amantes incondicionales de lo que una biblioteca significa y de lo que un libro trae. Pero por eso sabemos diferenciar lo que es algo que te gustó, algo que te formó, algo que te ayudó a seguir y lo que es un deslumbramiento. Para mí Marina Tsvetaeva fue un deslumbramiento porque de repente me encontraba con alguien en el camino que escribía como el canon decide que no hay que escribir, que tomaba decisiones sobre la literatura en la que los géneros no eran necesarios, no digo que no hagan falta, o sea, que sean malos, digo que no eran necesarios. Y de repente me interesó mucho el hecho de que cuando yo leía la poesía de Marina Tsvetaeva o leía sus diarios, se pasó la vida, después hablaremos también de eso, el tono que en mí brotaba era muy semejante al de mis primeras lecturas de María Zambrano. Como estudiante de filosofía, todavía yo, María Zambrano, recién llegada a España, no entendía nada, pero cuando digo no entendía nada, quiero decir exactamente lo que he dicho. No entendía qué quería María Zambrano contar con aquellos artículos que recordarán ustedes que escribía en el suplemento cultural del entonces Diario 16, en Culturas. No entendía nada, pero no podías dejarla de leer.
En ese cruce de las dos, muchísimos años después, pensé exactamente esto que Olga acaba de sacar ahora a colación. Si en ese 39 en el que París no era una fiesta ya, si en ese 39 en el que París ya no era esa ciudad glamurosa al que se marchaban para vivir en libertad, una vida que en los Estados Unidos, por ejemplo, pues ciertas americanas no podían vivir, sino que era un lugar de tránsito tremendo, que en estos días, ¿no?, cuando veíamos el intento de tantos seres humanos tratando de salir de Afganistán, era exactamente ese momento, eso era París, tratando de salir del horror. Si se hubieran encontrado las dos, efectivamente, entiendo que Marina al final no se habría suicidado, entre otras cosas, porque quizás sus amigas la habrían convencido para que no se marchara a la Unión Soviética, ¿no? Ese es el punto de partida. Y ahí están las tres. El libro maravilloso de Olga, absolutamente extraordinario, en el que no solamente es una digna alumna, sino una digna heredera de la palabra de María Zambrano, de Hannah Arendt, en el que es lo que se cuenta tan importante como el cómo se cuenta. De pronto tenemos también la respuesta. Si se hubieran encontrado estas tres mujeres, se habrían salvado las unas a las otras. Eso es lo que las une de punto de partida, desde mi punto de vista. Creo que has dicho algo muy importante y es esa incapacidad de clasificarlas, esa postura, y yo creo que también muy voluntaria, de ir a contracorriente, de no amoldarse a las formas de pensamiento establecidas, al canon, tampoco a la escritura. Eso lo tienen las tres. Y esa unión de pensamiento, vida, ¿no?, y sentir también. Es que realmente son almas muy, muy similares que les tocó vivir en un tiempo espeluznante, ¿no? Pero se hubieran entendido muy bien, hubieran dialogado. Es que partían de las mismas premisas, partían de la misma forma de comunicarse. Yo creo que incluso con monosílabos se hubieran entendido. Sí, porque cuando no hubieran tenido respuesta a la multitud de preguntas que de repente una situación como aquella o como tantas que la vida nos pone, ¿no? Bueno, estamos todavía con las mascarillas y esto parece ya que es como una cosa que hemos asimilado, pero que esto fue también como una especie de catástrofe en el sentido más literal, ¿no? En el sentido de que algo que se llama libertad, pequeñita o grande, desaparecía. Entonces yo no podía quedar contigo porque de pronto no podía salir de casa, pero tampoco podía coger, qué decir, ¿no? De repente eso que parece que es tan natural, ¿no?, como la libertad de bajar a comprar el pan, de pronto hay circunstancias en la historia que impiden que ocurra. Fíjate, Olga, has dicho algo que me gusta mucho y que me interesa también un poco que desarrollemos. Esto de ir a contracorriente, pero es que no hay tampoco, o sea, hay una conciencia de lo que se está haciendo, pero no hay una intención desde mi punto de vista, o sea, hablo desde mi punto de vista. Deberíamos empezar por María Zambrano y por Hannah Arendt, porque la intención de Svetaeva es otra, distinta, ¿no? Igual que María Zambrano habla de la razón poética, por ejemplo, o tú lo dices muy bien, ¿no?, en tu libro, Hannah Arendt no es que hable del nacimiento, habla de la natividad, que es una palabra que está llena de connotaciones, yo me atrevería a decir sagradas, no voy a decir religiosas, pero sí sagradas, ¿no? Quiere decir el empezar. Bueno, esto de ser un claro del bosque, esto de ser filósofas de la aurora. Marina Tsvetaeva no tiene la intención de desarrollar un planteamiento filosófico, pero dice constantemente, soy una poeta que piensa. Porque probablemente ella sabe, aunque no sé si tendría ni ganas, ni capacidad, ni interés, a lo mejor ninguno, ¿no?, de desarrollar una teoría en torno al papel que tiene la poesía en el pensamiento, es decir, la capacidad de despertar aquello que está dormido y que la sola razón es incapaz a lo mejor de despertar. Yo creo que deberíamos empezar precisamente por María Zambrano y por Hannah Arendt, porque, insisto, la intención de ella, de Svetaeva, es otra. El punto para mí es ese, ¿no? Soy una filósofa que de pronto no renuncia a la carne, que no renuncia a la alegría, a la felicidad, al placer en el sentido más profundo, por favor, porque cuando decimos placer inmediatamente pensamos de una manera muy superficial. Renunciar al placer, no renunciar al placer es lo que hacen los epicureístas y cuando los vemos
nos parece que son monjes benedictinos, quiero decir, y dices, no, precisamente se trata de eso, de ir a lo esencial, a lo que no podemos renunciar, ¿no? Ahí es donde yo empezaría. Yo empezaría por Hannah y por María. Sí, empezamos por Hannah Arendt, si te parece, Olga. En el sentido de que Hannah Arendt, como tú lo dices, ¿no? De alguna manera es el exilio con éxito, ¿no? De una mujer que dices, bueno, bien, o sea, que fue muy bien recibida en Estados Unidos, que tenía un soporte, que era judía y que tenía ese soporte también de todos sus, digamos, de la parte esa, pero que de alguna manera, como también decía Marifé, hay esa especie de deseo, ¿no? de crear un mundo para sí misma en el que, por ejemplo, fracasaron Adorno y Horkheimer, que en el año 41 se van primero a Los Ángeles, les parece un horror, tú creo que también lo citas en el libro, se van a Nueva York, les parece otro horror y, bueno, están ahí hasta que pueden volver a Alemania, básicamente, ¿no? Y escriben un libro, La dialéctica de la ilustración, que es negro también. Entonces, en cambio está esa positividad, ¿no? de Hannah Arendt que parece que va remontando, que ella tiene esa experiencia directa, más directa que Adorno y Horkheimer incluso, ¿no? de lo que es la huida. Sí, pero yo creo que la diferencia y tal vez el por qué, si queremos encontrar una razón de por qué podemos hablar de un auxilio logrado en el caso de Hannah Arendt, fue justamente por eso, porque Adorno y Horkheimer ya eran famosos, o sea, ya eran conocidos, ya habían hecho su obra y la habían gestado en Alemania. Entonces, realmente el desarraigo fue más grande, llegaron como desconocidos a empezar a construir desde cero con el mismo edificio, digamos. Pero Hannah Arendt, hablar de un golpe de suerte en el contexto del exilio es siempre una provocación, pero en este caso, aun pecando de a lo mejor de un intelectualismo perverso, sí que de cierta forma Hannah Arendt sin el exilio no hubiera llegado a donde llegó. De hecho, ella, en ese 1933, que fue una... Esa es la diferencia también con María Zambrano. María Zambrano espera hasta el final, ella se va cuando ya no había esperanza, cuando Barcelona estaba capitulando. Sin embargo, Hannah Arendt se va muy pronto, se va en el 33, fue una de las primeras en irse. Eso, desde luego, marca también la guía del exilio. Y ella, cuando llega a París, ese París que tú dices, ella queda fascinada, porque además todo está en alemán. Está lleno de los intelectuales alemanes, que a lo mejor justo en Alemania ella no hubiera tenido una conexión con ellos, pero aquí todos están igual, están en el mismo, digamos, en el mismo campo. Esto hace también algo muy importante en su devenir, devenir filosófico, pero también político, y es ese cambio, ese viraje. En 1963 ella además dice: acabo con la filosofía. Como comentábamos antes, ella no quiere ser llamada filósofa, ella detesta a los filósofos, ella es una política, teórica de la política. Este cambio tiene que ver, y ya lo dice, para ella los agentes propiciatorios de este totalitarismo fueron Hitler por una parte y por otra parte la élite, esa élite académica, Heidegger entre ellos, claro está, ¿no? Esa decepción de ese maestro amante, y ella reniega de la filosofía y se pasa a la teoría política. Eso es el exilio. Y justo cuando llega en 1940, cuando llega en 41, cuando llega a Estados Unidos, puede empezar desde cero a gestarse como política, como teórica política. Y sus primeras obras tienen ese embés. Y creo que eso es tal vez la razón por la que ella empieza a sentirse como en casa. De hecho, ya lo dice en una carta a Karl Jaspers, dice, yo empecé a sentirme en casa aquí, en Estados Unidos. Por eso estoy tan agradecida a este lugar. Además, la República, la idea de la República, que para ella era un icono increíble. Por eso yo creo que sí que pudo sentirse en casa en esa nueva patria que se abría para ella. Y en el caso de Zambrano, digamos que es un exilio también querido, que, bueno, en el que va recreando su patria desde la distancia y tal, y estas cosas, pero como más desordenado, ¿no? ¿No os parece? O sea, como más, un poco más caótico. Hay un elemento que se nos olvida a veces, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el exilio de muchos de los intelectuales españoles que se marcharon en el 39, como dices tú, en el límite. Es decir, que María Zambrano pasa a la frontera cuando el presidente Azaña pasa a la frontera. O sea, ya es el final y se cierra justamente esto. No se habrían ido muchos de ellos, y María Zambrano es uno de los ejemplos, si hubieran sabido que no iban a regresar hasta 40 años o 45 años después. Ellos siguieron pensando durante mucho tiempo, y es el caso de María Zambrano claramente, es el caso de Ramón Gaya y de tantos otros, creían que Franco
iba a ser un rato espantoso, dolorosísimo, pero que desde luego la cordura regresaría, y cuando regresase la cordura los países democráticos del mundo, como apoyaban la causa, pues iban a acabar con el gobierno franquista. Por ejemplo, y esto quiero decir, esto es algo que ha tardado mucho tiempo en contarse con naturalidad, ¿no? Porque es un exilio, no hay nunca un exilio elegido. Lo que eliges es otra historia. Hay circunstancias en las que tienes que tomar decisiones y entonces tomas la decisión del exilio, pero eso no significa que sea una elección del todo, ¿no? Pero cada vez más, claro, cuando María Zambrano regresa, por ejemplo, de Cuba a Europa, es convencida, porque le ha escrito Ramón Gaya, que está en París, que va a hacer una exposición en España, en fin, las cartas que son fundamentales en todas ellas, ¿no? Las cartas entre Gaya y Zambrano nos lo confirman. Voy a hacer una exposición en España, las cosas están cambiando en España, estamos hablando de los años 50, ¿no? 50 y algo. Y María Zambrano toma la decisión, ahí sí, de venir, pensando que el exilio terminaba. Quiero decir, su exilio es un exilio que acaba siendo un fracaso porque no hay posibilidad, porque Hannah Arendt toma la decisión de empezar, es decir, desde cero, que no es cierto, en los Estados Unidos, porque cree que el mundo que tiene que venir se puede construir desde un país joven como es Estados Unidos, porque no hay una tradición filosófica, porque la filosofía en Estados Unidos es politología, con lo cual ella está en el lugar exacto. Pero María Zambrano pertenece al otro mundo. Y claro, nunca acaba de estar, porque todo el tiempo, como tantos exiliados españoles, está pensando, no voy a poner visillos en mi casa porque mañana tengo que hacer la maleta y me marcho. Y eso también trae consigo otra forma de entender el exilio, ¿no? Ese es el desorden que a lo mejor tú entiendes, ¿no? Sí. Yo os preguntaría también un poco por por cómo ellas vieron sus... Bueno, tú te has referido un poco a cómo Hannah Arendt vio Alemania, pero me gustaría que lo desarrollases un poco más. Cómo Zambrano vio España también. Bueno, es un gran tema, claro, es un temazo, vamos. Y también cómo Marina ve un poco el devenir de su país, ¿no? Que también le toca, es difícil sintetizar la obra de Marina, pero es digamos, la vida de Marina, pero su primer marido era del ejército blanco, no del bolchevique, sino de los otros, cae en desgracia, en fin, es una auténtica... En vez de, si Hannah Arendt estaba en el lugar correcto, Marina siempre estaba en el equivocado, parece, ¿no? O sea, para su mal. Pero ¿qué imagen tenía, o qué sentimiento, o qué idea tenían de sus respectivos puntos de origen, por decirlo así? Yo sí que creo que Hannah Arendt, cuando de repente ya tiene la ciudadanía, se desprende un poco de Alemania. De hecho, sí que regresa en el 49 y sufre una gran decepción. Ella tenía muchas reticencias a volver, pero al final accede, vuelve... unas labores de la organización sionista con la que participaba en Estados Unidos, y ella se siente una decepción ante un pueblo que, según ella, no ha aprendido la lección. Están tan ocupados de volver a construir sobre las ruinas que realmente no han hecho el trabajo de duelo, de volver sobre el pasado, que es también un concepto muy judío, ¿no? Esa teshuva que hablo en el libro, de rememorar, de volver a traer a la memoria para reparar, para confrontarte con la realidad. No lo han hecho. Han seguido trabajando hacia adelante sin mirar hacia atrás. Para ella eso es un error. Sin embargo, me parece muy interesante que, aunque sí que pierde la conexión por completo con lo que es Alemania, la nueva Alemania, no así con el idioma. Con el idioma es el estar en casa. De hecho, ella siempre, además lo dice, cuando tengo oportunidad de hablar en alemán, es cuando me siento en casa. Eso es muy importante, además María Zambrano también lo tiene. Esa necesidad que tienen estas mujeres expatriadas, exiliadas, de encontrar un lugar en el que sentirse en casa. Y para Hannah Arendt es el idioma. De hecho, ella dice algo que para mí es esencial. Dice, el alemán no enloqueció, lo que enloqueció fueron los hombres, ¿no? Y yo creo que es esa unión. De hecho, que escriba lo más íntimo de su obra, esa obra que también tiene Marina Svitayeva y también María Zambrano, esa obra de tocador, de los diarios, de las cartas, son todas los poemas, también en alemán. Entonces, para ella es el alemán. En el caso de Zambrano, que os voy a preguntar a las dos,
cómo vio ella? Es decir, ¿qué relación tenía diaria, ¿no? Supongo, con España? Porque esa gente, o sea, está pensando todo el rato desde que se levanta hasta que se acuesta en su lugar de origen, ¿no? Seguramente. Y que fue también una parte de su obra, ¿no? Toda la reflexión sobre España. Eso es lo que me parece más bonito en realidad de María Zambrano, que aún estando fuera no deja de teorizar y de pensar de esa nueva España que ella quiere crear, ¿no? Yo pienso que cuando ella volvió, tú, me corregirás, Marifé, realmente lo hizo porque tenía esperanza en esa nueva España, que es esa democracia tan primeriza. Pero creo que si no hubiera tenido esperanza en que era posible hacer ese trabajo de duelo que estoy diciendo, porque ella lo decía, yo no quiero que se olvide, ¿no? Si yo vengo es a hablar, a dar mi palabra, esa importancia de dar testimonio. Quiero pasar mi testimonio, que para que sirva de lección tal vez aprendida, no hubiera vuelto. Entonces yo sí que pienso que al final de su vida sí que volvió. De hecho dice algo muy bonito, que esto en Alemania lo he intentado explicar y traducir y no me entienden, que es vuelvo a madre, vuelvo a morir a madre. Yo creo que eso es muy, muy simbólico, realmente vuelvo a madre. O sea, sí, la matria, ¿no? Que se a la matria, decir. claro. Sí, sí. María Zambrano vivió, ella lo dice además en el texto que todos conocemos y que es un texto referencial, el de Amo mi exilio, ¿no? Ya escrito a su vuelta en España, diciendo de las cosas más sobrecogedoras y también más precisas respecto a lo que es la experiencia del exilio. Ella dice que al exiliado no solo se le roba el espacio, que está claro, sino que se le roba también el tiempo. En el sentido de que constantemente, y esté donde esté, lo que tú decías ahora, va a estar recordando lo que ha dejado, lo que queda por hacer en lo que ha dejado, y se convierte al tiempo en un testimonio, en esto también que es muy judío, ¿no? En ser testimonio. Ella dice, el exiliado está para mostrarse, y por eso no gusta, porque se muestra a los demás, y cuando aparece es una especie de luz que no se puede apagar, porque lo que te está contando es precisamente el lugar de donde viene, pero también el tiempo de donde viene, un tiempo al que no va a poder regresar jamás. De manera que cuando vuelvan otra vez, la decepción va a ser siempre enorme, porque no van a volver al lugar que dejaron, ni siquiera al lugar que han estado soñando y sobre el que han estado trabajando todo el tiempo. Bueno, creo que hay que invitar a Marina ya, porque si no... Es así que fue digamos, una luz muy incómoda también, ¿no? Para ese lugar. Una luz muy incómoda, porque constantemente, bueno, hay una frase, hay un acontecimiento. María Zambrano habla, como su amigo íntimo, Lezama Lima, dice como una sibila, ¿no? Habla, hay que traducir también, por eso pues lo que yo les decía en mis primeros años de estudiante de filosofía, esperando que esto fuera Kant y que cuando lo lees pues dice esto, pues ha dicho esto, o el propio Heidegger con toda su fantasía dice esto, pues esto lo que dice, María Zambrano nunca, jamás, ¿no? Cuenta una anécdota maravillosa que es falsa biográficamente, aunque todos la hemos asimilado como real, porque es más verdadera que la propia realidad, ¿no? Ella cruza la frontera, inventa que la cruza con Antonio Machado. O sea, inventa que cruza la frontera con Antonio Machado, que los dos se bajan del coche y porque quieren pasar con el pueblo, y entonces que había un hombre con un cordero, estas imágenes que hemos visto montones de veces, ¿no? Un hombre que iba con un cordero, y entonces ella vio que ese cordero que va al sacrificio era España, la España sacrificial de la que ella hablará, en la que hay una generación que es la suya, que ha soñado, y me gustaría hablar de este tema de la generación porque creo que es fundamental, que ha conseguido unir a los mayores con los jóvenes. Quiero decir que la generación española de los años 20, 30 tiene una característica que no se da, y es que los jóvenes admiraban a sus maestros, un poco como Hannah con Heidegger, admiraban a sus maestros, los veían como una referencia, y aunque se sabe que hay que matar al padre para ser uno mismo, sabían que cuando mataban al padre aparecía un maestro o una maestra, con lo cual fue una generación maravillosa en la que los tiempos se unieron. Bien, eso nunca pasó. Nunca atravesó la frontera con Antonio Machado, pero es real, porque ella estuvo llamando desde Barcelona a Antonio Machado para que pudieran salir juntos. Salieron por fronteras distintas, pero da igual, porque en su memoria, en la memoria de esa historia que verdaderamente lo es, los dos salían juntos, porque los dos significaban. Y María Zambrano dice que cuando ella llega a España, pues un 20 de noviembre, ¿no?
cuando ya la democracia en España está asentada, entre otras cosas, porque todo aquello que se quedó no se perdió, sino que se escondió. Y entonces hubo que hacer una tarea de rescate, pero floreció bastante pronto. Ella se ve en la televisión pública de España, en su casa ya, cuando está instalada esa misma noche y pone el telediario en su casa y se ve llegando a Barajas. Y entonces dice, yo era ese cordero. Y es cierto, ¿no? Es cierto, es cierto. Creo que son dos maneras de entender el exilio un poco distintas, pero muy próximos también. Y Marina Tsvetaeva. Sí, sí. Marina Tsvetaeva tiene una carga que se llama Sergei Efron. Una carga que es muy difícil de explicar, pero que creo que he acabado entendiendo, ¿no? Siendo una adolescente brillantísima, con una anécdota maravillosa, con una vida compleja, una madre que es pianista maravillosa y que sacrifica esto por matrimonio, que cuando se casa con el padre de Marina es la mejor amiga de la mujer, de la primera mujer del padre, de la cual él estaba absolutamente enamorado, entonces se casa con una tumba, como dice, ¿no? Se casa con una tumba. Es una mujer que ayuda a su marido hasta el final a poner en marcha un sueño, que es el Museo Pushkin, sí. el Museo de Bellas Artes que está en Moscú ahora, ¿no? Y de repente Marina es una niña que crece huérfana de madre, huérfana de padre, aunque el padre esté, libre en ese sentido y llena de complejos de todo tipo. Y de repente publica un libro casi adolescente, yo qué sé. Y de repente Iñaki le hace una crítica increíblemente buena, y no solo le hace una crítica increíblemente buena, sino que va a su casa y llama a la puerta y dice que quiere ver a una tal Marina Tsvetaeva, ¿no? Bueno, y ella llena de complejos, entre otros el pelo tapado, no sé qué, y entonces este hombre, que se llama Maximilian Voloshin, le dice, una poeta tiene que lucir su cráneo. Haga usted el favor de quitarse ese pañuelo. Y esto es una anécdota maravillosa, pero lo más maravilloso es que la lleva a conocer ese mundo de la literatura, de la poesía, de las tertulias. Y de repente ella ve que ese es su lugar, que ese es su mundo, que lo otro son circunstancias que nos hacen cumplir años y que cumples unos y otros y si tienes suerte muchos, pero son años que pasan. La vida verdadera está en otro lugar, que se llama belleza y que se llama poesía y que se llama encuentro con la palabra que es capaz de fundar mundos. Ahí está Zambrano y ahí está Arendt. La palabra que después, cuando es palabra pública y política, se convierte en otra cosa distinta. Y de repente se enamora, no sé, despierta, de pronto el cuerpo manda y eres un adolescente y de pronto pues te encuentras con alguien y entonces lanzas al viento, si eres capaz de traerme una piedra, esto no me lo estoy inventando, esto es real, si eres capaz de sacar del mar una piedra de un color, te juro amor para siempre, esta cosa terrible, terrible, que tanto padecemos todavía muchas veces las mujeres, ¿no? Del amor eterno, con todo dolor, da igual, esta historia absurda y que afortunadamente ya empezamos a poner en entredicho, ¿no? Y entonces ella se ve condicionada por una circunstancia. Tiene una hija, su marido, como tú dices, ella es poeta, ella lo que quiere es, bien, tiene una casa y tiene una familia, pero ella lo que quiere es ese otro mundo, del escribir, del estar. Y su marido es uno de los del Ejército Blanco, cae en desgracia, se marcha, la deja sola con 2 niñas en Moscú. Moscú empieza a ser tomada por Revolución Rusa, vamos, venimos, no sabe nada del marido durante un montón de tiempo. Y en el dolor, lo decías antes, en el caos absoluto de la hambruna, del dolor, del desastre, tiene que llevar a sus hijas a un orfanato para que puedan comer. Y de repente, cuando va a visitarlas un día, su hija mayor, Ariadna, tiene una especie de, en fin, neumonía, yo qué sé, le da muchísimo miedo pensar que le pueda pasar algo a la niña, la saca y deja a la pequeña allí. Cuando va a verla la siguiente vez, la niña ha muerto.
está en una fosa común y entonces ella empieza a tener un sentimiento de culpabilidad tremendo que la hace todavía estar más unida a esa especie de cadena que se llama Sergei Efron, del cual sabe a través de Ilya Ehrenburg, que está en Berlín. Y entonces ella toma la decisión de marcharse a buscarlo. Lo encuentra en Berlín, son dos perfectos desconocidos, pero ella ha jurado eternamente que ese hombre débil, que ese pobre hombre que no sabe hacer una vida normal, tiene que cuidarlo. Y entonces ella tiene un mundo alternativo, que es su poesía, que es su fantasía, que es su imaginación. Y entonces el mundo terrible de la vida cotidiana se convierte en algo que tienes que hacer, pero que no te interesa. Y su exilio francés, parisino, ella hablaba perfectamente francés y perfectamente alemán. No cuesta en el sentido lingüístico, pero cuesta porque ella es una exiliada desde el día que nació. Y entonces se va a encontrar con que en París ella no puede estar con el grupo, digamos, de la inteligencia rusa, que está toda en París. No puede estar porque ella es la mujer de uno que una vez fue blanco y que después no tenemos claro si es bolchevique, no sabemos si está cerca de... No puede. Y porque tampoco ella se siente cómoda en ningún lugar. Con lo cual es un exilio terrible porque no hay posibilidad económica, por ejemplo, para hacer una vida mediana, simple, y siempre estuvieron pidiendo ayuda a unos y a otros, y porque ella estaba fuera de lo que querría haber estado, hasta el punto de que en el 35, cuando Pasternak va a París al Congreso de Intelectuales por la Paz, Marina es la traductora. O sea, Pasternak y ella son hermanos, hermanos. Hay quien dice, estaban enamorados, hermanos. Y de repente no se despiden, porque Marina no entiende que Pasternak le diga no se puede estar en este momento, Marina, como tú estás. O sea, el momento histórico en el que estamos, Hannah Arendt, el momento histórico en el que estamos requiere que tomes partido. Tú no puedes estar y no se te ocurra volver a la Unión Soviética porque vas a morirte. O sea, es que no tiene nada que ver con lo que tú dejaste, con lo que tú imaginabas. Eso es la vida de Marina Tsvetaeva, ¿no? Con lo cual, claro, su exilio es un exilio de otra manera, porque ella en sí misma lo es, ¿no? Tú citabas a los maestros, quizás sea también el punto, ¿no? De hablar un poco de los maestros, de las figuras paternas, de las figuras de los maridos, de las figuras de los maestros intelectuales, que también tuvieron algún peso, pero contra los que también de alguna manera tuvieron que rebelarse, ¿no? Casi por obligación intelectual y vital, ¿no? El caso de Hannah Arendt, en el caso de María Zambrano, bueno, estaba Ortega, en fin, pero también luego estaba su círculo de amigos, que también fue muy importante, y de amigas, ¿no? Y en el caso de Tsvetaeva, pues ya siempre es más complicado, ¿no? Pero sí, ¿cómo veis estas figuras masculinas, ¿no? En el caso de Hannah Arendt, por ejemplo, también es muy interesante, ¿no? La relación con sus dos maridos, etcétera, ¿sí? Sí, de hecho, has dicho algo muy interesante, que claro, en el caso de Marina es ella la que es acompañante en cierta forma en el exilio, ella va detrás de, ¿no? En el caso del exilio de Hannah Arendt, ella es la primera, ella es la gente que inicia el movimiento de irse, y luego los hombres siempre vienen detrás. Es en el caso de su segundo marido, pero mi sensación es que tenía una relación muy ambigua Hannah Arendt con sus parejas. En cierta forma hay ese que hablábamos, y está también mucho en sus diarios, esa relación de sombras y de luz, de claroscuros. Por una parte, también está, como yo creo que también en María Zambrano, esa figura paterna, y que también acabas de mencionar en Marina, una figura paterna ausente. María Zambrano es mucho más presente, es importantísima, sí. y en Hannah Arendt es ausente, de hecho muere cuando ella es muy pequeña. Sin embargo, yo creo que algo muy importante de las tres es esa entrada en el mundo del padre, que es la biblioteca. Maravilloso el libro El Diablo, ¿no? Yo estaba leyéndole y pensaba en Hannah Arendt porque lo narra de una forma muy parecida. Esa entrada al mundo oculto, mundo prohibido. Que lo dices tú en tu libro, sí, en el libro. Es el dogo, ¿no? Que aparece en esa... Mi amigo el diablo. Mi amigo el diablo. Esa prohibición de entrar
recinto, que es como un templo, que además es paterno, en las tres curiosamente es paterno, a lo mejor no tan curioso, pero paterno, es una relación que las marca a las tres. Entonces, Hannah Arendt toda su vida la va desarrollando en busca de esa ausencia del padre, un reemplazo. Primero es con ese maestro que la fascina tanto y que luego la decepciona, esa relación tan triste y que además, en cierta forma, pero también tan valiente, porque Hannah Arendt llega a un momento en el que decide desprenderse. Ella es la que dice, me voy porque no aguanto las huidas de este gran hombre tan centrado en su obra y que encima me utiliza a mí como musa. Ellas acaban con esa idea de la musa, ellas son las genios en realidad. Ese es el primer desgarro no encontrarse con el paradigma de hombre que ella tenía como... Sin embargo, luego se encuentra con Karl Jaspers, ¿no? Sí, esa fue realmente esa versión luminosa de esa reparación de la decepción con Heidegger. De hecho, la amistad con Karl Jaspers dura toda la vida y le incluye dentro de eso. Es como una de esas centellas que aparecen en su gran libro Hombres en tiempos de oscuridad. Jaspers es un hombre en tiempos de oscuridad. Y con sus maridos, pues también es una relación de tira y afloja. El primer marido es también una decepción. Enseguida, de hecho, él se exilia a París antes que ella, abandona, pero además desde el principio, y ahí sí que Hannah Arendt, que a mí me parece muy curiosa, lo ve como una traición a ese pensamiento, a esa lucha, que también ella en cierta forma lo deja muy pronto, pero él incluso antes. Y eso no se lo perdona. Y algo que has dicho muy interesante, que luego cuando se encuentran en el exilio son dos desconocidos. A Hannah Arendt le pasa lo mismo con su primer marido. Cuando se encuentra es alguien que no tienen ya ni tema de conversación. Lo único que les une es Benjamin, porque Benjamin era un primo de su primer marido. De Gunther Anders, ¿no? Sí. Es el único punto de unión. Y luego ya está su marido, ¿no? El que él dice que será su amigo, su hermano, su padre también, que es Heinrich Blüchner. Es preciosa esa relación epistolar entre ellos dos. Y ahí yo, por ejemplo, vi a una Hannah Arendt que no conocía, que es una Hannah Arendt totalmente dependiente de esa figura masculina, que una no se lo imagina realmente, ¿no? Una mujer provocadora, que realmente rompe moldes, que va a contracorriente, que desarrolla un pensamiento tan transgresor y, sin embargo, en esas misivas que le escribe a su marido, muchas veces es de puro derrumbe y necesidad de un sostén masculino. Pese a que sí que es súper sabido que Heinrich Blüchner le fue infiel muchas veces, pero pese a eso, tal vez porque entendió que la relación sentimental no tenía una norma, no tenía un molde, pues lo consideró su pareja de toda la vida, ¿no? Pero es muy ambigua esa relación de Hannah Arendt con sus parejas. Pero lo acabas de decir tú ahora mismo, Olga. Vamos a ver, a las mujeres, hasta hace relativamente poco tiempo, y todavía estamos muy carentes de modelos donde mirarnos. Es decir, nuestros espejos cuando de repente queríamos ver, ¿no? Espejito mágico, ¿qué va a ser de mi vida, por ejemplo? Pues lo que aparecía muchas veces en el espejo no se parecía a nosotras nada. No solo no se parecía, sino que cuando te gustaba a lo mejor aquello, pues muchas veces era una figura masculina, no femenina, ¿no? No había mujeres donde mirarnos en el espejo. Y eso es una gran tragedia, Quiero decir, cuando las sociedades están estereotipadas hasta el punto de que, aunque creamos que nos hemos liberado de ciertos prejuicios, todavía se espera de ti algo, es muy difícil, porque claro, eso queda como anclado en el inconsciente. Entonces, ellas son mujeres que efectivamente, ¿no? El caso de Hannah Arendt, pues una mujer arrojada, digamos, ¿no? El caso de Marina, una mujer enamoradiza, ella lo llama enamoramientos cerebrales. O sea, ella misma dice que es que no ve, que no le da importancia, o sea, que ella tiene un marido y que lo otro no es que sean amores de aquí y de allá, no, es que ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa, no? Ella no entiende que haya un problema ahí. Y el caso de María Zambrano, absolutamente celosa alrededor de su intimidad, absolutamente celosa hasta el punto de que solo los muy, muy, muy íntimos sabían cosas de ella que son cosas trascendentales, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que ninguna de ellas tuvo delante una mujer
a la que mirar y a la que decir, bueno, es que es esa maestra a la que yo quiero, porque insisto en este tema, primero la filosofía, en el caso de Arendt y de María Zambrano, a pesar de que sea Alemania y España, en su momento era absolutamente masculina en el sentido de que el pensamiento era patrimonio, el pensamiento sobre todo en una altura determinada, el pensamiento logocéntrico, la razón racionalista, como a veces digo, la razón racionalista le pertenecía a los hombres, no a las mujeres. Y entonces, cuando había un modelo de razón racionalista, era un hombre. Y eso era fascinante. Yo entiendo que de repente Hannah Arendt considere que Heidegger, yo qué sé, o que María Zambrano considere que Ortega, yo qué sé. ¿Qué ocurre? Que esos baluartes para ellas de esa razón racionalista, y aquí está Arendt, se vienen abajo, se convierten en el pedestal que cae, pero que cae íntegro. Pero ellas supieron hacer un ejercicio que es muy difícil, y es el de acabar sabiendo separar al hombre del pensador, de su obra, ¿no? Porque si hubo una defensora a ultranza de un impresentable ciudadano y un excelso filósofo como Heidegger, fue Hannah Arendt. Totalmente. Absoluta. Si hubo una defensora a ultranza del filósofo, fue Hannah Arendt, sabiendo y reconociendo que el ciudadano era impresentable. Y si hubo una filósofa que defendiera hasta el final a su maestro por lo que significa el magisterio, a pesar de que entendía que era terrible, ¿no?, quedarse huérfana de esa razón racionalista que representaba pues, un Ortega o que representaba un Marañón, quiero decir, no solamente un Ortega, ¿no? Fue María Zambrano, ¿no? Con lo cual yo creo que el ejercicio no de perdón, tú lo explicas muy bien en tu libro, ¿no? No se trata de perdón en el sentido sino de restitución del lugar que corresponde, ¿no? Este Yom Kippur, ¿no? No es que te perdone y me olvide, no, es que de repente sitúo la circunstancia y efectivamente hay Ortega, soy yo y mi circunstancia, y si no salvo mi circunstancia no me salvo yo, y tú no salvaste la circunstancia, por lo tanto tú tampoco te salvaste, ¿no? Pero nos dejasteis solos a esa generación, en el caso español, a esa generación, como les decía, que para mí es admirable, ¿no?, que no tuvieron empacho de admirar a sus mayores. Por aquí Unamuno, que me lo encuentro todo el tiempo, ¿no? Pues, no, cierto, María Zambrano hablando de Unamuno, por ejemplo, ¿no? Con todas las contradicciones del ciudadano, pero diciendo, vale, el ciudadano está lleno de contradicciones, porque tampoco la ciudad es la ciudad perfecta. Por supuesto, entonces es contradictoria, y la contradicción precisamente está hablándonos de las fisuras que tiene el espacio de lo común. Este espacio de lo común que no hemos construido en común está lleno de fisuras, hace aguas, porque precisamente no lo hemos construido en común. Entonces, el ciudadano es normal que haga también aguas, pero el pensamiento está por encima. O sea, alguien que ha escrito Ser y Tiempo, puede en un momento determinado decir, como profesor, yo soy profesora, y no me considero vocacional, pero sí que me considero absolutamente responsable, ¿no? O sea, yo diría, ¿a estos alumnos me los sacan de la clase que son judíos? Pues creo que antes me muero. Creo, pero no lo sé. No lo sé. Entonces, Hannah Arendt es capaz de decir eso, ¿no? Entender que ese ciudadano que lo ha hecho, que se llama Heidegger, tiene una obra que se llama Ser y Tiempo, que es un pilar para ese mundo de la natividad que está todavía por llegar, ¿no? Ese ejercicio a mí me parece de generosidad por parte de las dos, y también por parte de Marina en su territorio, ¿no? En fin, he sacrificado mi vida a un absurdo, pero tengo que cuidar este absurdo porque de mí va a depender su vida, a lo mejor. Esa fidelidad que nos puede parecer perversa, pero que al final hace que él, por ejemplo, cuando en una de las, en fin, de la última, ¿no?, de los interrogatorios del KGB, jamás diga nada de Marina. Jamás diga nada, y acabe en un psiquiátrico tras el interrogatorio, ¿no? Pero no diga nunca nada, y siempre diga ella, no tiene nada que ver aquí. ¿Sabía Marina la vida del marido, la vida paralela? Pues es muy difícil pensar que no sabía nada. A lo mejor precisamente su lealtad, la lealtad de los dos, o sea, el agradecimiento de él, a lo mejor era que no sepa ella nada, y ella
cuidándolo hasta el final. Bueno, me parece que ese ejercicio de generosidad que hacen Arendt hacia Heidegger y al mundo que Heidegger representa, ese ejercicio de generosidad que hace María Zambrano hacia Ortega, hacia Marañón y a todo ese grupo, después de haber dicho aquella frase de «Señor doctor Marañón, ¿está usted diciendo en voz alta cosas muy bajas?», ¿no? Después de decir eso, que es como un poco, ¿no? Que no los perdone porque ella no es jueza, pero que entienda que hay que restituir el espacio de lo común para que eso no pueda ocurrir, ¿no? Me parece muy interesante un momento, Iñaki, lo que has dicho hablando de la generosidad, ¿no? Del acto sobre todo de Hannah Arendt con respecto a Heidegger, porque curiosamente no pasa de forma inversa. Quiero decir, cuando Hannah Arendt escribe su polémica tesis sobre la banalidad del mal y sobre los juicios de Adolf Eichmann, todas sus amigas, todas sus amistades intelectuales judías le dan de lado. O sea, Gershon Scholem de repente la tacha de su lista de amigos y ya no quiere saber nada más de ella, y como ella muchos más. Esa generosidad, yo me pregunto muchas veces si tiene que ver también con eso que acabas también de señalar que es esencial, que era un pensamiento de hombre patriarcal. Entonces, realmente la postura de Hannah Arendt, que se va por otros cauces, es tenida como una desobediencia casi, como un acto díscolo, por lo tanto no perdonable. Y eso creo que es esencial. Ellas de repente reciben una violencia simbólica, que es la violencia de no contar dentro de los anales de la historia de la filosofía, que son anales escritos por los hombres, justo por atreverse a lo mejor a transgredir esa norma. Completamente, y a buscar ese otro espacio que no está. Es decir, ellas piden de una manera clamorosa un lugar, esta patria de los hermanos, ¿no? De la que habla Zambrano en la tumba de Antígona, o Marina en su Ariadna. Marina Tsvetaeva escribió obras de teatro, y en concreto una obra de teatro que está traducida al español, que es maravillosa, que se llama Ariadna. Y Ariadna, como su hija, pero claro, cuenta el mito de Ariadna, de Teseo y del Minotauro, y del abandono de Ariadna por parte de Teseo el salvado. Pero Ariadna es la exiliada, es la expulsada, porque es la que ha roto con el pacto social, ¿no? La que de repente es traidora a su clan, como Scholem llamó a Arendt, por ejemplo, ¿no? No le quita méritos a Scholem, pero efectivamente habla, no, pero es que volvemos, pero volvemos otra vez a lo que estábamos comentando, ¿no? Entonces, los personajes que ellas tienen para ser acompañadas, pues Rachel en el caso, por ejemplo, de Arendt, o Antígona en el caso de Zambrano, o Ariadna en el caso de Marina Tsvetaeva, son mujeres todas ellas que han transgredido lo que se esperaba que hicieran, pero que en su transgresión han sido castigadas. Antígona, Ariadna, míticamente, pero han sido castigadas por lo que significa, Rachel por supuestísimo, pero al tiempo nos están diciendo que hay posibilidad de otra ciudad, que es lo que las tres están buscando. Esa ciudad donde no haya que competir, porque no tengas que estar todo el rato diciendo yo más, yo más, yo más. O sea, que las medidas sean otras medidas, que sean razones del corazón, ¿no? A lo mejor. De hecho, yo estaba leyendo tu libro y, claro, saqué de todos los subrayados, saqué esa mención a Ariadna, que enseguida fui a buscarlo, estaba leyéndolo y dije, es que es cierto, María Zambrano hacen la misma relectura del mito, cambiándolas. Sí, hay un final redentor. En ambas figuras mitológicas. Se invierte esa tragedia, al final tiene un final feliz. Porque les da una oportunidad, le da una oportunidad. Y las hace agentes, o sea, ya no son esa figura pasiva que sufre el destino, ¿no? Sino que son agentes. Son agentes de cambio. Sabiendo que además esta cosa lorquiana, ¿no? De que se trabaja para el porvenir. Es decir, sabiendo que ellas no verán el fruto de su esfuerzo. Pues que da igual, lo decía antes hablando de Marina Tsvetaeva, o sea, está el tiempo en el que cumplimos años y está el otro mundo, ¿no? Está el mundo de la grandeza, de la belleza. Esto que dice el maestro Gamoneda, ¿no? La belleza es un lugar al que no van a parar los cobardes. Efectivamente, ¿no? La belleza es ese lugar que no está y que se convierte en horizonte, pero que no está aquí, pero está, porque lo intuyes, ¿no? Lo sabes, sabes que está ahí.
Yo creo que estamos ya fuera de tiempo. Simplemente que es que se nos queda muy colgando esta pregunta, y si sois breves casi mejor, porque nos hemos referido a ella, la importancia de las cartas, de los documentos poco privados, de los papeles privados, ¿no? de toda esa literatura que suele ser considerada como literatura menor para literatura, pero que de verdad es muy reveladora, ¿no? Tanto de la obra como de la figura de cada una y que en el caso de las tres intelectuales que estamos aquí tratando es muy importante. Olga. Sí, yo creo que además todo ese corpus que se escribe, como dije antes, a mí me gusta llamarlo de tocador, tiene mucho que ver con el exilio, porque sí que creo que el exilio es un lugar propicio para que se cree esta literatura fragmentaria de los entresijos, que en Marina se ve muy bien. Además, ella no tenía tiempo, escribía por la noche, en esos tiempos que robaba a la cotidianidad, a la terrible lastre de la cotidianidad. Hannah Arendt también, en cierta forma, esa diferenciación entre la vida política y la vida privada, eso es su labor privada, esos son momentos de intimidad propia, ¿no? Y María Zambrano es indudable también, esa poesía que hace poco que se ha publicado y sus cartas, las cartas, ¿no? Hace poco hablábamos de cómo tenían tanto tiempo estas mujeres de escribir cartas, pero yo creo que sí que la carta es la forma, la misiva que el exiliado tiene para un receptor que muchas veces es desconocido, pero es un receptor que le une a ese pasado que tú has dicho, que es inexistente ya. A veces son misivas lanzadas al aire, yo creo, muchas veces. Pero también un paso también que debemos reivindicar, Olga, desde mi punto de vista, ¿no? Y es que es muy frecuente que las mujeres escribamos, ahora a lo mejor de otra forma, pero en diarios, porque es la única forma también de poder contarnos. Efectivamente, como muy bien nos has dicho, acabas de decir tú, es considerado literatura menor. Claro, pero es una literatura menor que depende, porque yo estoy pensando en los diarios de Azaña, gracias a los cuales sabemos día a día, o sea, no solamente como si fuera una crónica periodística, día a día qué está pasando, sino las reflexiones de un estadista. Tuvieron durante un tiempo conciencia, y las mujeres lo han tenido, las mujeres que han escrito, han tenido conciencia desde el principio, incluso sin saberlo muchas veces, que tenían que dejar un legado para el porvenir y que ese legado a veces, pues efectivamente no iba a estar en una revista, no iba a estar en una publicación, no iba a estar, pero tenías los diarios, esos diarios que siempre decimos no están escritos para ser publicados. Si tú quieres que algo desaparezca, lo haces desaparecer. Y no los haces desaparecer, al revés, lo dejas como un legado a tus hijos, no sé qué, porque hay un testimonio de lo que no se puede decir. Esto es María Zambrano, y aquello que no se puede decir, eso es lo que se tiene que decir. Qué bueno. Si queréis hacer alguna pregunta, ese es el momento, y os lo agradeceríamos además. ¿Alguna pregunta? ¿No queréis? De todo lo que hemos hablado. Ah, pues si lo han dicho todo, nos vamos. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, muchísimas gracias otra vez por haber venido aquí a Diálogos con la Literatura o de la Literatura en Bidebarrieta, y hasta la próxima, hasta muy pronto. Gracias. Mesedez, itxaron eserita harik eta gure langileek irteteko esan arte. Saiatu irteeran inorrekin aurrez aurre topo ez egiten, ez gelditzen. Gorde beti ziurtasun tartea. Eskerrik asko laguntzeagatik. Por favor, espere sentado hasta que nuestro personal le indique que puede salir. Intente no cruzarse ni detenerse en la salida. Mantenga siempre la distancia de seguridad. Muchas gracias por su colaboración.